ustedes en este momento al candidato grado doctor de educación con especialidad en currículo de enseñanza, Cristian Valentín Báez, quien tendrá hasta 45 minutos para presentar oralmente su trabajo. Adelante, Cristian. Muchas gracias, doctor Elizarri. Iniciamos, luego de que estas personas entren. Bueno. Sí, buenas, no se preocupe. Gracias, Montañez. Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando se va a hacer una investigación es encontrar un problema. Prácticamente esa es la esencia de hacer research. Si no encontramos un problema, pues no hay una esencia de por qué debemos buscar posibles soluciones. En este tema de investigación yo encontré varios problemas. Uno de los más fundamentales en mi tema de investigación fue basado en la metodología que se ha utilizado en este campo de investigación, es decir, en este tipo de investigación. La mayoría de los estudios que se han hecho sobre el tema de plagio, tanto en Puerto Rico como en los Estados Unidos, es que la mayoría de los cuestionarios es usando autorreportes. ¿Qué significa eso? Autorreporte lo que implica es que los estudios lo que hacen es que brindan un cuestionario en donde la persona tiene que decir cuántas veces ha cometido plagio, cuántas veces usted ha hecho un comportamiento que se relaciona con plagio. Y hay un problema con esa metodología, como voy a mencionar en unos slides más adelante. Eso es uno de los problemas. Y muchos de los estudios están fundamentados en lo que son perspectivas, es decir, cuestionan o preguntan qué perspectiva tiene el estudiante sobre plagio, pero sin embargo hay un problema con esa metodología, que lo vamos a mencionar un poco más a fondo adelante. Este es el tema de investigación. ¿Cuál es la diferencia entre conocimientos de los estudiantes graduados? En este caso, estudiantes graduados son estudiantes de maestría o doctorado de esta institución, sobre plagio y las normas de citación académica. ¿Qué significa normas de citación académica? Pues prácticamente las normas que están fundamentadas en el manual de APA, que ya muchos de ustedes deben conocer. Así que lo que queremos determinar son diferencias. No queremos determinar perspectivas o actitudes de plagio, como se ha hecho mayormente en la literatura. Vamos a estudiar diferencias entre lo que es plagio y APA, el conocimiento, correlación. Significa relación, no significa causa y efecto. O sea que prácticamente esta es la esencia de lo que vamos a discutir esta tarde. Para hacer una investigación tenemos que justificarla, y en este caso se va a justificar basado en lo que es Sampieri. Él menciona que tenemos que tener estos criterios para justificar la investigación, es decir, por qué va a hacer una investigación. La primera que vamos a utilizar es la conveniencia. ¿Qué significa conveniencia? En palabras simples es qué tan conveniente es, para qué sirve esa investigación. Como mencioné al comienzo, en Puerto Rico la mayoría de los estudios sobre este tipo de investigación de plagio se han hecho con autorreporte, y las investigaciones basadas aquí en Puerto Rico es limitada. La mayoría de los estudios lo han hecho dos profesores de la Universidad de la UPR que se llaman Medina y Verdejo, que son estos que tenemos citados aquí. Por ende, los datos de esta disertación van a ser potencialmente una contribución original, porque vamos a estudiar lo que es conocimiento, no vamos a estudiar perspectivas o actitudes sobre plagio. Así que uno de los temas centrales de esta disertación es crear conciencia sobre la relevancia de entender el conocimiento de los estudiantes sobre plagio, no las actitudes. Y vamos a mencionar ahora por qué eso es importante en esta investigación. El segundo elemento, criterio, según Sampieri, es relevancia social. ¿Qué significa relevancia social? ¿Qué importancia tiene en la sociedad? Algo que mencionan estos autores, como Picou y Pecarori, menciona que un problema que está vinculado al problema de plagio es que la mayoría de los assessments que se utilizan en la universidad es basado en lecture, es decir, que un profesor da la información y luego el estudiante tiene que aprender la información para contestar un examen. Sin embargo,
los ejercicios sobre cómo escribir, bueno, doctora, sin embargo, assessment basado en cómo escribir académicamente son limitados, como vamos a exponer esta tarde. Así que eso es uno de los aspectos fundamentales sobre este tipo de investigación, y como vamos a ver, la falta de destreza en escritura y tanto en lectura crítica son uno de los elementos que se fundamentan con este problema. Luego voy a mencionar una cita directa sobre González, que eso es un journal inclusive que publicó la Universidad Interamericana en el 86. Otro problema que tenemos es las implicaciones prácticas, otro criterio. Es decir, que ayudará esto a resolver un problema. Ese es otro criterio que se utiliza para justificar una investigación. Un problema que encontré mientras leía sobre este tema de investigación es lo que es la inflación de notas. ¿Y qué significa eso? Lo que eso significa es que los estudiantes cada vez reportan menos tiempo estudiando, sin embargo, cada vez y paradójicamente tienen mejores calificaciones. Y esto es un dato que se relaciona con el problema de plagio que vamos a estar discutiendo hoy. Algo importante que con los resultados de esta investigación es determinar cómo se debe estudiar el problema de plagio. ¿Qué significa esto? El problema de plagio es un tema bien abarcador y se puede estudiar de diferentes formas. Por ejemplo, factores individuales y factores externos. ¿Y qué significa eso? Por ejemplo, si usted va a hacer una investigación en plagio, usted puede estudiarlo desde factores internos. ¿Y qué significa eso? Que puede estudiar cómo ese comportamiento varía dependiendo del género, la edad, la etnia. Eso es un tipo de cómo usted puede hacer investigación en plagio. El otro son factores externos. En vez de especializarte en cómo los estudiantes varían en estos actos de plagio según factores individuales externos, es decir, cómo el ambiente influye en estos actos de plagio. Así que con estos datos vamos a saber cómo atacar este problema. El otro criterio es la utilidad metodológica. ¿Qué significa eso? El instrumento que se utilizó en esta investigación. Como mencioné al inicio, hay un problema en cómo se estudia este tipo de investigación. La razón de por qué esta investigación no utilizó autorreporte, cuestionarios de autorreporte donde pregunta perspectiva o actitudes, es por el problema de social disability bias. ¿Qué significa eso? Que si yo le brindo un cuestionario a un estudiante preguntando cuántas veces ha hecho plagio, sí o no, hay una alta probabilidad de que la persona diga que no o que mienta. ¿Por qué? Porque estos temas son sensitivos y las personas tienden a decir una respuesta diferente porque obviamente nadie quiere que sepa que usted ha hecho eso. Aún cuando se le dice al estudiante que es anónimo. Y también, como dice este autor en este libro, James Lang, él menciona que cuando se hace también por internet con autorreporte, los estudiantes reportan cada vez menos. ¿Por qué? Porque como es online, la gente dice, pues me pueden traquear y van a saber. Eso es uno de las razones de por qué se utilizó una metodología diferente, en este caso un forma de prueba que lo vamos a ver más adelante. El valor teórico, ¿qué significa el valor teórico? Son las teorías que justifican esta disertación. Ahora las vamos a ver cada una de ellas y cómo se relacionan con el tema de investigación. Pero aquí tienen las teorías. La primera teoría es la de desarrollo moral de Colbert, él era un psicólogo de Nueva York. Tenemos la de Villarini, él es de Puerto Rico, Universidad de Puerto Rico. Él también tiene una teoría de nivel de conciencia moral y ética. Y también tenemos la de Haider, que es sobre la influencia interna y externa. Voy a explicar sobre qué significa eso en un momento. Y tenemos el manual de APA, que es lo que vamos a utilizar para establecer lo que es el conocimiento y las normas de citación de APA. Como mencioné, en este estudio me enfoqué que para entender el comportamiento debemos saber el conocimiento. Y así evitamos estudiar aptitudes y evitar el sesgo, el social disability bias. Bueno, ahora vamos a discutir lo que son las variables del estudio.
La primera variable es conocimiento sobre plagio. ¿Qué significa eso? En este caso, lo más importante que quiero mencionar es que el término plagio es un término sumamente amplio. Muchas veces presumimos que solamente el plagio es copy-paste, pero como vamos a ver más adelante es mucho más amplio. Y por dicha razón vamos a utilizar el manual de APA 2020 y los estudios por Pecador y Rebecca Moore Howard, 95. El instrumento está basado en 10 premisas de cada parte. La primera parte es sobre conocimiento de plagio, segunda parte, conocimiento sobre normas de citación académica. Aquí tenemos conocimiento sobre las normas de citación académica. Recuerden que esta investigación estudia conocimiento de plagio y conocimiento sobre las normas de citación académica. Algunas de estas incluyen, por ejemplo, la diferencia de lo que son las citas directas y un paráfrasis. ¿Qué diferencia hay entre ambos? ¿Qué diferencia hay entre una sesión de referencia y una bibliografía? No es lo mismo. Y la segunda parte del cuestionario tiene 10 premisas, en este caso, sobre las normas de citación académica. Aquí tenemos los ejemplos. Estos solamente son de plagio. Patch writing, ¿qué significa eso? Eso se le acuña a Rebecca Moore, 95. Lo que eso implica es que si usted coge un texto online y cambia el orden de las palabras o cambia algunas palabras con sinónimos, eso es un tipo de plagio que se llama patch writing. Algunas personas lo utilizan según la literatura para evidenciar que están parafraseando, pero eso no es una forma de parafrasear. Tenemos el autoplagio. ¿Qué significa eso? Que si, por ejemplo, yo publico, por ejemplo, yo publico esta disertación, hago diferentes artículos de una sola fuente, eso es autoplagio. Y piecemeal publication es utilizar un solo artículo para evidenciar de que hay más evidencia para ese argumento. De un artículo se publican muchos artículos. Y las normas de citación académica, los elementos que tiene una cita directa, ya sabemos que tiene que tener comillas, fecha de publicación y autores, y parafrasear, que lo vamos a ver más adelante, que es expresar las ideas del autor en sus propias palabras. Y uno de los detalles más importantes es, por ejemplo, parafrasear cuando usted lee un texto, cierra el libro y lo escribe en sus propias palabras sin mirar el texto original. Esa es una forma de cómo parafrasear. Y la sesión de referencia, que no es lo mismo que bibliografía. La sesión de referencia tiene que estar, todo lo que usted cita en el texto, citas textuales, tienen que estar en la sesión de referencia. Una bibliografía no es así. Una bibliografía son documentos o libros que usted sugiere, pero no necesariamente están en el texto. Ahora, se utilizó una escala para los resultados del cuestionario, se utilizó esta escala para entonces determinar qué porcentaje tuvieron los estudiantes. Esta es la escala que se utilizó, claro está, con la clave, que tenemos una clave para saber qué puntuaje tuvieron esos estudiantes. La otra variable, nivel académico. ¿Qué significa nivel académico? Es sencillo, sería si es estudiante de maestría o doctoral. Es decir, todos los estudiantes de este estudio fueron graduados, fueron maestría o doctorado. Y una parte del cuestionario tiene esa parte donde el participante tenía que escoger. Aquí tenemos el marco teórico. ¿Qué significa el marco teórico? Es donde tenemos las teorías que fundamentan esta disertación y cómo se relacionan con las variables del estudio. Podemos ver en la parte de arriba conocimiento sobre plagio, conocimiento sobre normas de citación académica y el nivel académico. Ahora vamos a hablar más profundamente cada una de ellas y cómo se relacionan con el marco teórico. Aquí tenemos la primera teoría, tenemos Colbert. Básicamente lo que dice Colbert es que las personas desarrollan un razonamiento moral en 3 niveles, 6 etapas. Lo más importante de esto es que según Colbert el promedio de las personas solamente llega al nivel convencional, que es el nivel 2. ¿Y qué significa eso? Que las personas se comportan dependiendo lo que dice la tradición, es decir, lo que dice esa comunidad, las personas se comportan basado en eso. Por ejemplo, de acuerdo a las leyes, de acuerdo a lo que dice la política o inclusive la religión.
Y vamos a ver más adelante cómo eso se relaciona con nuestro problema de plagio. Muy similar, tenemos a Villarini. Él menciona que, similar a Colbert, las personas desarrollan 4 niveles de juicio moral. Y en promedio, las personas se quedan en el nivel 3. ¿Qué significa eso? Que ellos se comportan dependiendo lo que dice la autoridad. Tenemos la teoría de atribución social de Heider. ¿Qué significa eso? Que las personas van a ver si tienen un evento, ya sea positivo o negativo, ellos van a justificar su acción, ya sea individual, ya sea interna o externa. Por ejemplo, digamos que una persona tiene un evento que es positivo, si la persona percibe que tuvo acceso a lo que pasó, o si tuvo control a eso que pasó, la persona lo va a ver algo interno. Ahora, si sucede algo, en muchas ocasiones negativo, y la persona entiende que no tuvo control de eso que pasó, lo va a externalizar. Es decir, pues eso pasó, pero no es por mi culpa. Y lo vamos a ver más adelante, cómo esto se relaciona con nuestro problema de plagio. Aquí tenemos el diseño de investigación. El diseño fue cuantitativo, no es cualitativo. Fue transversal. ¿Qué significa eso? Que los datos se recopilaron en un periodo de tiempo y de una muestra predefinida. Fue no experimental. ¿Qué significa que es no experimental? Que tenemos variables dependientes, no tenemos independientes y dependientes. Tenemos descriptivo correlacional, significa que vamos a buscar la relación entre variables. Esto no significa que una causa la otra, sino relaciones. También tenemos la estadística inferencial paramétrica, la R de Pearson, y también tenemos la prueba T. Para los que no saben, la R de Pearson es para analizar la relación entre dos variables, y la prueba T es para ver la diferencia entre dos grupos. En este caso, ¿cuáles son los grupos? Tenemos maestría y doctorado. Y vamos a ver todos estos datos usando estas gráficas de caja y bigote y de polígono. Ahora, ¿quiénes fueron los participantes? Los participantes, como mencioné, son estudiantes graduados, maestría y doctorado de la Universidad Interamericana, recinto de San Germán. Esto fue para el 2020, esto lo proveyó a Sandra. Habían 483 estudiantes en total. Estos son maestría y doctorado. Maestría teníamos 261, doctorado 222. Ahora, ¿quiénes son los que participaron? Los que participaron fueron, de maestría tenemos 72 estudiantes, doctorado tenemos 69 con un total de 141. Claro está, nunca se hace un estudio con la población porque no sería estadística, sería un parámetro. Estadística significa una representación de la población. Por eso muchas veces cuando vemos en las noticias o en estos programas que dicen qué candidato va a ganar y cuando gana es otro, porque la muestra no es representativa. Utilizan esos números más bien para entretener. Sí. Tenemos aquí el instrumento de investigación. La variable se estudia a través de una prueba en forma dicotómica. ¿Qué significa eso? Estoy seguro que han visto alguna vez en los cuestionarios que dice escala Likert, de acuerdo, muy de acuerdo, totalmente desacuerdo. En este caso no se utilizó eso. Utilizamos dicotómica, significa incorrecto o correcto. Y se desglosa con 0 y 1. Y por eso se utilizó el intervalo de Richardson, que lo vamos a ver más adelante. Se utilizó administrado en línea, usando la plataforma de SurveyMonkey. Aquí tienen una imagen del cuestionario. Como mencioné, el participante tenía que escoger si era maestría o doctorado. La primera parte del cuestionario son 10 reactivos, en donde el participante tenía que leer el reactivo y tenía que anotar si era correcta o incorrecta. Esta primera parte solamente es sobre conocimiento. Por ejemplo, el primer reactivo se considera plagio, copiar y utilizar la información tal como aparece publicada en la internet. ¿Eso es correcto o cierto? El estudiante tiene que escoger. La segunda parte, en vez de conocimiento de plagio, es conocimiento sobre normas de citación. Nuevamente,
tenemos 10 reactivos, pero en esta vez basados en lo que son las normas de citación académica. En este caso, recalco que es basado en el manual de APA 2020, que el último que salió fue el 2016, que era el azul, ahora tenemos el 2020. La validez, ¿qué significa eso? Cuando se hace un estudio tenemos que validar el instrumento. ¿Qué significa validez y confiabilidad? Que queremos medir lo que realmente se está midiendo. Y que si luego se hace el estudio con ese instrumento tengamos resultados similares. Para hacer esto, se utilizó un panel de expertos. Cada uno de estos expertos tuvo que dar recomendaciones para mejorar el cuestionario. Aquí tenemos la Graciela Tezán, que fue parte del panel, el doctor Roberni, que fueron parte de este proceso de validación del instrumento. Esto se hace luego que los profesores del panel dan estas recomendaciones. Se hace un estudio piloto. ¿Qué significa eso? Que se brinda el cuestionario, se recolectan los datos con una muestra establecida, pero no es la que participa en el estudio. Es bien importante. Y con ese resultado, entonces, se valida el instrumento. Se utilizó el coeficiente de Richardson. ¿Por qué? Porque este cuestionario es dicotómica. Por eso se utilizó ese coeficiente. Aquí vamos a ver los resultados. Vemos que la primera parte fue bueno. Segunda parte, bueno también, aceptable. Puntuaciones a 100. Y ahora vamos a ver la discusión de los resultados. Aquí tenemos la primera pregunta de investigación. Vamos a verla ahora. Ok, la primera pregunta de investigación es ¿cuál es el conocimiento de los estudiantes graduados, maestría y doctorado sobre plagio según el nivel académico? Esa es la primera pregunta de investigación. Aquí vemos que los datos mostraron que el conocimiento sobre plagio fue de fracaso. Es decir, que ambos grupos, maestría y doctorado, fue fracaso. Sin embargo, los estudiantes de maestría obtuvieron una puntuación mayor que la de doctorado. Y sus respuestas fueron más heterogéneas. Heterogénea, ¿qué significa eso? Eso lo vamos a ver con la desviación estándar. Significa que las respuestas variaron más en los estudiantes de maestría. Aquí tenemos los números. Tenemos maestría, vemos que tenemos un 46%, tenemos doctorado un 41%. Y vemos la desviación estándar. La desviación estándar es cómo fluye la respuesta de esos estudiantes. La desviación estándar es más alta en la de maestría. Y sin embargo, en doctorado, la desviación estándar es más baja. Esos son los resultados de la primera pregunta. Ahora, ¿cómo vamos a relacionar esto con el marco teórico? Lo que ven en itálico es uno de los reactivos del cuestionario. Y leemos, se considera plagio el copiar y utilizar información tal como aparece en la internet. Es decir, eso en otras palabras es el copy-paste. La mayoría de los estudiantes en ambos grupos la tuvieron bien. Es decir, ese fue el reactivo que tuvo más puntuación entre ambos grupos. ¿Cómo se relaciona esto con la teoría de Colbert? Lo que esto menciona es que prácticamente los estudiantes reconocen que el famoso copy-paste es plagio. Eso es algo que en la comunidad académica la mayoría de los estudiantes lo entienden y es común. Y por eso, como bien dice Colbert, las personas en ese nivel, que es donde el promedio de las personas llega, dicen pues yo actúo dependiendo a lo que dice en la comunidad, en este caso, la comunidad académica, la autoridad. Sin embargo, vamos a ver esta que es bien importante. Esto que está en itálico es otro reactivo del cuestionario. Dice sustituir con sinónimo algunas palabras de un trabajo publicado y presentarla como ideas propias no es considerado plagio. Evidenció ser el reactivo con menor puntuación. Es decir, que los estudiantes expusieron que eso no es plagio. El 4% de doctorado mencionaron que eso no es plagio. Maestría 21%, es decir, que lo que se conoce como pass writing
prácticamente la mayoría no conoce que eso es un tipo de plagio, que eso se relaciona con los estudios como Peccaroli y Miguel Roy, que es un profesor que inclusive pude hablar con él, de Nueva York, que hizo un cuestionario que se llama el PKS Plagiarism Knowledge Survey, donde el 68% de estudiantes de Nueva York, de esa universidad, en St. John, tampoco reconocen que eso es un tipo de plagio. Y aquí tuvimos respuestas similares. Es decir, copy-paste, sí, saben que es plagio. Ahora, cambiar con sinónimo algunas palabras o el orden de las oraciones, ¿es plagio? Pues mencionan que no. Uno de los problemas es la definición de lo que es plagio, que eso es lo que hemos estado hablando hoy. Hay una diferencia, como dice Macabe, Butterfly y Treviño, que es uno de los autores que han escrito más, que son estos tres autores. Ellos han escrito muchísimo sobre ese tema. Los estudiantes tienen una perspectiva o un conocimiento distinto de lo que es plagio en relación con los profesores. Y aquí podemos ver que muchos de los estudiantes creen que han prevenido el plagio cuando sustituyen con sinónimo algunas palabras. Y ellos entienden, claro está, erróneamente, que eso es una práctica legítima de cómo llevar el discurso académico. Es decir, que eso es una forma de cómo se puede escribir en la academia. Y Rebecca Moore es una de las que ha escrito más de este tema también, donde menciona que muchos de los estudiantes, cuando digo mucho es más del 60%, entiende que patch writing no es un tipo de plagio, que también se le llama plagio no intencional. Vamos a ver la segunda pregunta de investigación. ¿Cuál es el conocimiento de los estudiantes graduados sobre las normas de citación? Esta vez no estamos hablando de plagio, sino las normas de citación académica basadas en APA. En términos generales, los estudiantes graduados evidenciaron un conocimiento según la escala de fracaso. Sin embargo, los estudiantes de maestría obtuvieron una puntuación mayor que la de doctorado y la desviación estándar también fue mayor en el grupo de maestría. Y aquí vamos a ver los números. Tenemos el de maestría, tiene un 57% y doctorado 46%. Aquí estamos nuevamente sobre las normas de citación académica, no es sobre plagio. Y la desviación estándar también es mayor en el de maestría, o sea que las respuestas variaron más entre el grupo de maestría, en el de doctorado estuvieron más cerca de las respuestas. Sin embargo, comparado con la primera pregunta de investigación, la desviación estándar se diferencia un poco menos. Es decir, la brecha es menos. Esto es bien importante, aquí tenemos en itálico uno de los reactivos de la segunda parte del cuestionario, que recalco es sobre el conocimiento de las normas de citación académica. Vemos que una investigación que ha sido publicada anteriormente puede ser citada en un trabajo académico. Ese fue el reactivo con mayor puntuación en la segunda parte, es decir, que los estudiantes, si un profesor le dice, ¿tú puedes citar? Pues sí, lo conocen. ¿Cómo se relaciona esta con la teoría? Nuevamente, como dice Villarini, el juicio moral está basado en lo que se conoce en esa comunidad. En esta ocasión estamos hablando de la comunidad académica. Por dicha razón, los estudiantes reconocen que citar, sí, es una práctica que se puede hacer. Pero, cuando lo planteamos de otra forma, por ejemplo, este otro reactivo que tuvo menor puntuación, menciona en una paráfrasis, se utilizan comillas al inicio y al final de la oración. Evidenció ser el reactivo con menor puntuación, doctorado 11%, maestría 44%. Como sabemos, en una paráfrasis, cuando uno parafrasea, no se utilizan comillas. Se escribe el autor y no se pone tampoco el número de página. O sea, ¿qué es lo que dice esto? Si a un estudiante le dicen, ¿tú puedes citar? Sí. Aquí podemos ver que la mayoría la tuvo correcta. Ahora, si le dice, ¿cómo cita? ¿Se utilizan comillas? Pues no lo conocen porque aquí vemos que el 11% de doctorado expuso que sí y maestría 44%. Esto se relaciona también con estos autores que Ochoa y Lovell mencionan que el estudio que ellos hicieron reflejó que el 90% de los participantes describieron
que poseen problemas con la comprensión lectora y el proceso de escritura académica, y que incluyendo las normas de citación académica. Un dato interesante. Esto también es sumamente importante, Blakely y Mader, 2013, que ellos mencionan que muchos de los estudios, gran mayoría de los estudios, yo diría, se han hecho a nivel de bachillerato. Y se creó poco a poco una brecha en el conocimiento a nivel graduado. Es decir, la mayoría de los estudios que se han hecho sobre plagio han sido a nivel de bachillerato, pero muy poco a nivel de maestría o doctorado. Sin embargo, el hecho de que no existan muchos estudios no significa que no hay un problema en esta población. Y por esa razón, esta cita directa que mencionan los autores, dicen que sin duda los estudiantes a nivel graduado también encuentran difícil e inclusive estresante la escritura académica, que incluye citar. Que el hecho de que no existan publicaciones no significa que no hay un problema. Vamos ahora a ver la pregunta de correlación. ¿Qué relación existe en el conocimiento de los estudiantes graduados sobre plagio y su conocimiento sobre las normas de citación académica? Tenemos p-value 0.05. Sabemos que se utiliza 0.05 cuando estamos en ciencias sociales o psicología. Si estamos pegando con medicina, por ejemplo, las vacunas, no se utiliza 0.5, es 0.1, es más específico. Así que algo importante. ¿Hubo correlación? Pues según los números, hubo una relación positiva moderada. Como vemos aquí, está por debajo del 0.05, el p-value. Por ende, hubo una relación entre variables. Aquí tenemos la n, que sabemos que es 141, que fueron los que participaron en el estudio. Aquí lo podemos ver más de cerca. Tenemos el resultado aquí, el p-value. O sea que tenemos una correlación, es decir, que las normas de citación tienen una relación con el conocimiento de plagio. Sin embargo, nuevamente, esto no significa que la variable de normas de citación es la que hace que las personas hagan plagio. Es relación, pero no es causa y efecto. ¿Por qué? Porque puede haber una tercera variable que no están midiendo. Y eso es sumamente importante recalcar. Y esto es sumamente, a mí me parece muy importante. Lo de Callahan 2004 fue el que publicó este libro, The Cheating Culture, muy bueno. ¿Qué él expone? Prácticamente lo que él dice es que las personas tienden a mitigar o neutralizar los actos deshonestos. Por ejemplo, cuando un profesor le dice a un estudiante por qué hiciste esto, ellos mayormente dicen, pues everybody does it. Todo el mundo lo hace, pues yo lo hago. Esto se relaciona con la teoría de atribución social, que como expliqué, cuando la persona siente que no tuvo control de lo que hizo, lo externaliza. Es decir, lo mitiga, lo neutraliza para otra variable. En este caso vemos que esto pasa en este tema de investigación, que en este caso lo estamos explicando bajo la teoría de atribución social. Vamos a ver entonces la cuarta pregunta. Tenemos aquí la cuarta pregunta que dice: ¿qué diferencia significativa en el conocimiento de los estudiantes graduados sobre plagio? En este caso queremos determinar si hay diferencia entre ambos grupos. Podemos ver aquí que hubo una diferencia de 0.007, por ende está debajo del nivel de significancia, por ende sí hubo una diferencia. ¿Cuáles son las diferencias? Vemos aquí el nivel de maestría y doctorado. Esta línea que ven aquí es la desviación estándar. Mientras más larga es la línea, la desviación es más grande, lo que significa que las respuestas variaron más. El puntito azul es el promedio, el average. Vemos que maestría tuvo un promedio más alto, tuvo una desviación más grande, y doctorado tuvo un promedio menor,
que el de maestría. Y la desviación estándar fue también menor en el de doctorado. Ahora, como mencioné anteriormente, el sentido común nos dice que si el grupo doctoral tenía que tener una puntuación más alta, ¿por qué? Porque está en un nivel académico más alto. Sin embargo, cuando uno estudia este tema, te das cuenta de que es prácticamente un juicio sin verificación empírica. Y aquí vemos que la teoría de Villarini y Heider también se vinculan con este problema, porque cuando vemos que Callahan dice que los estudiantes muchas veces hacen plagio porque tienen la presión académica de que tienen que mantener un promedio y por ende externalizan el pretexto, ¿por qué? Cuando son enfrentados sobre estos tipos de actos deshonestos, que se relaciona, es equivalente al nivel 4 de autonomía de Villarini, que sería el segundo de Colbert. Vamos a ver la quinta pregunta. Dice, ¿existen diferencias significativas, en este caso, sobre las normas de citación académica entre ambos grupos, que sería maestría y doctorado? Vemos aquí que sí se encontró una diferencia. Tenemos 0.003, nuevamente es por debajo de p-value, nivel de significancia que utilizamos, que es 0.5. Y vemos aquí la diferencia mejor en esta gráfica. Vemos que tenemos el grupo doctoral, lo que es azul es el promedio, el average. Tenemos doctorado, que es más bajito, y estas líneas que vemos aquí es la desviación estándar. Vemos que la desviación estándar de maestría es mucho más amplia que la desviación estándar de doctorado, o sea que los de doctorado todos estaban contestando más o menos de la misma forma. Hay menos variedad en las respuestas. Aquí tenemos las conclusiones. Están por pregunta, o sea que la 1 es la pregunta número 1. La 1 dice que el conocimiento de plagio fue de fracaso. La segunda tenemos que el conocimiento sobre las normas de citación también fue de fracaso en ambos grupos. Se encontró una correlación entre la variable de conocimiento sobre plagio y normas de citación académica. Y existe una diferencia entre ambos grupos sobre la variable de conocimiento y de normas de citación. Que tenemos la quinta pregunta, que se encontró una diferencia estadísticamente significativa en el conocimiento de ambos grupos, no sobre el plagio, en esta ocasión sobre las normas de citación académica. Ahora vamos a ver aquí las limitaciones que tuvimos en esta investigación. Una de las limitaciones es que se estudió el conocimiento sobre plagio y las normas de citación académica, pero solamente entre nivel académico, es decir, maestría y doctorado, pero no se estudió por concentración, es decir, en otro estudio se puede replicar a lo mejor entre maestría y doctorado, pero también por concentración y así saber cuáles concentraciones conocen más, conocen menos. Eso se podría hacer en otro estudio. Diseñar un curso seminario. En esta disertación, en los apéndices, se incluye un taller que yo creé, que he utilizado para enseñar cómo evitar el plagio y cómo citar académicamente, utilizándola para la última edición 2020. Se podría hacer esto para instruir, informar a los estudiantes. Sería divulgar los hallazgos de esta investigación para hacer conciencia tanto a la facultad. ¿Por qué? Porque esto es un problema interdisciplinario, no solamente es a unas concentraciones en específica. ¿Y por qué? Porque como bien dice Pekka Rodi, Miguel Roig 99 y Macabe 2012, muchos de los problemas de plagio es por la falta de conocimiento de cómo citar y no necesariamente es porque la persona quiere hacer plagio deliberadamente. Algunas otras recomendaciones. Esta es la que mencioné, llevar a cabo una investigación, pero que no solamente sea por nivel académico, sino por concentración. Hacerlo entre maestría y bachillerato, ¿por qué? Porque maestría fue que tuvo una puntuación mayor, y hacerlo con bachillerato.
y realizar un estudio que dé una preprueba de lo que son las normas de citación. Se le da un taller y luego se le da una postprueba para ver si hubo una diferencia. Investigación, hacer una investigación relacionada con este tema de investigación y el de inflación de notas, que como sabemos, inflación de notas es que los estudiantes cada vez estudian menos, pero paradójicamente tienen mejores notas. Llevar a cabo un estudio cualitativo fenomenológico. ¿Qué significa eso? Esto es un estudio en donde la persona tiene que involucrarse en la comunidad, hacer entrevistas y así entender desde otra perspectiva cómo y por qué surge el problema de plagio en la cultura universitaria, que ahí caen los códigos de honor. Y aquí tenemos entonces la sección de presentar. Ahora preside la doctora Iris Arri, y hay las citas, pues si las quieren comprar algunos de los libros. Muy bien. Pues gracias, Cristian, por tu presentación. En este momento vamos a la parte de la defensa doctoral con las preguntas al candidato. Estas preguntas primero las va a hacer el comité de examinador, al menos dos rondas de preguntas al respecto. Empezamos entonces con los lectores de defensa, la doctora Mariluz Martínez Alejo. Muy bien. Bueno, Cristian, una de mis preguntas es, a la luz de tus resultados y analizando tu marco teórico, ¿entiendes que las respuestas de los participantes están acorde con su nivel de escolaridad? ¿Puedes explicarlo a la luz de tus teorías? Claro que sí. Sí, es una muy buena pregunta que estoy orgulloso de responder porque puedo citar a un autor, González 86, que inclusive este journal se publicó en la Universidad Interamericana aquí. Y él menciona que uno de los problemas que se vinculan con este tema de investigación relacionado con la escolaridad, él menciona que no hay una secuencia de los estudiantes que vienen de high school y entran a la universidad. Inclusive él menciona que muchos de los estudiantes que entran a la universidad no tienen el conocimiento, no solamente para citar, sino para otras áreas de estudio. Inclusive lo voy a citar. Dice los estudiantes, página 136, los estudiantes egresados de las escuelas superiores no poseen las destrezas intelectuales desarrolladas en un nivel que le permitan realizar trabajo universitario. Voy a citar la otra oración. No hay continuidad entre el contenido curricular de la escuela superior y el universitario. A los estudiantes se les hace en extremo difícil la transición de escuela superior a la universidad, ya que carecen las destrezas básicas en lectura y escritura. Que prácticamente cuando mencionó la pregunta, pues recordé ese pasaje y en cierta manera estoy de acuerdo con González. Y en este caso, ¿cómo se relaciona con el marco teórico? Pues, como bien dice Villarini, el juicio social, el juicio moral, prácticamente se fundamenta en que nosotros actuamos no en lo que uno quiere hacer, sino en lo que dicen las leyes o en este campo, en este contexto, la academia. Sin embargo, eso no es una panacea, no es una solución universal. Inclusive he leído capítulos donde no necesariamente las personas hacen plagio porque no conocen, sino porque realmente lo desean hacer por la presión académica. Gracias. Sí, doctora Martínez, ¿puede hacer la segunda pregunta? Sí, así lo desea. Perfecto. La segunda pregunta. En tu escrito hay un punto sumamente interesante que desde que lo leí, para mí es una de las cosas ¿verdad? relevantes dentro de tu investigación, y que hablaste sobre lo que es la inflación de notas. ¿Qué establece tu literatura acerca de la inflación de notas y cómo esto se relaciona con tu estudio? Sí, muy buena pregunta. Estaba leyendo de eso y es que
David 50 libros, este que está aquí, David 5, me acuerdo la página, pero recuerdo que menciona que la perspectiva en la razón de por qué las personas van a la universidad no ha sido la misma a través de los tiempos. Muchos trabajos que tenemos hoy día no necesitaban universidad. Hoy día muchos de los estudiantes tienen que ir a la universidad para prácticamente tener muchos de los trabajos que antes no eran necesarios. Y en una de las entrevistas de un estudio cualitativo que menciona Bloom, menciona eso, que los estudiantes, algunos de estos, van a la universidad, pero es porque quieren hacer un checkmark en lo que tienen que hacer en su vida para entonces poder trabajar y ganar dinero. Que no todo el mundo está porque desea aprender. Y por esa razón, el problema de plagio se relaciona también con eso, en los cambios que ha habido en el mundo laboral. Y también otro de los elementos que se relaciona con esa pregunta es que muchos de los estudiantes pues tampoco pues tienen el nivel todavía, como menciona González también, de responder a esos elementos que requiere la universidad. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, doctora Martínez? No, por ahora no. Gracias. Ok, muchas gracias. Ahora tendremos al doctor Nazario. Sí, buenas, Cristian. Bueno, según lo que estábamos mirando aquí, los tipos de plagio, hablabas del patch writing, el self-plagiarism, el piecemeal publication, todos esos tipos de plagio. En tu estudio, ¿cuál fue el más popular y el menos popular y por qué tú crees que pasó eso? Una persona que ha estudiado eso, Pecadori 2013, uno de los más que se utiliza, y según Miguel Roig 99, y también hizo revisitó el estudio que él hizo en 97, 99, que es el patch writing. ¿Por qué? Debido a que los estudiantes, por ejemplo, si tienen que hacer un ensayo, y como bien menciona González 86, como no tienen este nivel de destreza, pues entonces tienen que recurrir a lo que es el patch writing, que por ejemplo para parafrasear lo que significa es que la persona tiene que tener la destreza cognitiva de digerir un tema. Si una persona no puede parafrasear algo es porque no comprende lo que está leyendo. Y por eso en muchas ocasiones, cuando digo muchas ocasiones, como dice Roy, en su estudio del 99, fue del 68% de los estudiantes no reconocen que eso es un tipo de plagio. Por ende, en este caso, pues el patch writing, que también se le conoce como plagio no intencional, es uno más de los que ha ocurrido. Ahora, es más popular. Es más popular y también es porque es más estudiado, también puede haber una explicación por eso. Pero también ha ocurrido lo que es el self-plagiarism, el autoplagio. Y ¿Ese sería el menos popular? No es que sea menos popular, cuando digo menos popular es que no se ha publicado tanto sobre ese caso. Okay. Pero no significa que no existe. Claro. El hecho de que no hayan estudios no es que no existe. Pero sí, diría que en mi literatura como tal, el más que yo estudio es patch writing. Doctor Nazario, ¿puede hacer la segunda pregunta? Sí. Basándonos en tu estudio, Cristian, ¿por qué los estudiantes de maestría, entiendes tú, tienen mejor puntuación en cuanto a la encuesta que hiciste, las preguntas del estudio, que los doctorales? Eso es algo más, no tan objetivo, sino pues tu opinión, ¿por qué está pasando esto en estos estudiantes de este nivel que, por decirlo así, pues son posgraduados, pero no están a nivel doctoral? Y como quiera, tienen una puntuación más alta. Más alta. ¿Por qué tú entiendes que sucede eso? Esa respuesta la voy a relacionar también con Bloom, 2009, y también Blair, que lo cité en la presentación. El hecho de que los estudiantes doctorales fueran una puntuación menor, pues prácticamente una preasunción que se creó porque no hay suficiente estudio a nivel graduado. Pero como podemos ver aquí, estos datos han reflejado, y como bien menciona Ochoa, que el 90% de sus estudiantes de graduados tuvieron puntuación baja, no significa que el hecho de que hay un gap, una brecha
en ese tipo de investigación, en esa muestra, yo diría, en esa población, es que no hay un problema. En este caso, mis resultados reflejaron similar a Blader 2014, en que los estudiantes de doctorales, que el sentido común nos dice tienen que conocer más, fueron menores. Sí. Ok, gracias. Informarles que Cristian Valentín Báez aprobó la defensa de su disertación doctoral. Gracias al comité, doctor Nazario, doctor Cruz, doctor Rivera, doctora Martínez, doctora Irizarry, por supuesto, por su tremenda aportación. Muchísimas gracias. Todo acompañar a Cristian, que en estos momentos, perdón, el doctor Valentín. Que verdad que este es un momento muy importante para él y sobre todo un pasito más dentro de su gran labor académica, así que muchas gracias también al comité, a Elba, a la doctora Irizarry, por ser, ¿verdad?, la líder de este grupo y llevarlo a buen término. También agradezco a la doctora Aurora Graniela, que está por ahí, que fue también que caminó junto a Cristian, ¿verdad?, en este largo, no tan largo camino que tuviste, pero arduo, un poquito arduo. Gracias a los, ¿verdad?, a los familiares que están por aquí y a todas las personas, y nada, seguir adelante. Ya eres parte de nosotros, siempre lo has sido, pero ahora te podemos llamar doctor. Primero que nada, gracias por su tiempo, por estar aquí. De verdad me siento sumamente agradecido porque no solamente terminar un grado, tuve la oportunidad de tener personas que han sido mis mentores por mucho tiempo, como el doctor Ángela Nazario, el doctor Jack Landry, y la doctora Centeno y la doctora Montalvo, que fue la que me dirigió por primera vez a nivel graduado en la Universidad Interamericana, y a todos los que están aquí, y al doctor Lorenzi, que desde que lo conocí en 2017 mencionó que estaba dispuesto a ser parte del comité. Sin embargo, terminar un grado académico, para mí, este caso, grado doctoral, es el inicio para continuar aprendiendo y escribiendo. Para mí sería un fracaso terminar un doctorado y nunca publicar nada. Para mí el doctorado es un punto de partida para seguir aprendiendo, y personas como la doctora Irizarry, que son personas que tienen tanta experiencia, que si no me equivoco, la doctora Irizarry aprendió en 1986, que era el año que yo nací. El hecho de que yo tenga este grado, pues no significa que yo no pueda aprender, al contrario, tengo muchísimo que aprender de personas como la doctora Irizarry y este panel que tenemos aquí. Yes. Así que me siento agradecido de culminar un quehacer académico, pero la realidad es que ahora tengo que estudiar más, porque no solamente tener un grado es lo que hace una persona, sino es continuar el proceso de aprendizaje. Y como dice Freire, el que se gradúa y no quiere estudiar, significa que ese sistema educativo fracasó. Y yo no quiero ser parte de eso.